Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Amós, capítulo 6, verso 8, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice así la palabra: el Señor Dios juró por su alma, el Señor Dios de los ejércitos ha dicho: tengo en abominación la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y la ciudad de su plenitud entregaré al enemigo. Aleluya. Vamos a meditar bajo el tema la grandeza de Jacob. Amén. Que dice ahí el Señor que la tiene en abominación. Amén, hermano. Eso nos puede mostrar a nosotros lo que verdaderamente es la grandeza delante de la presencia de Dios y cómo es la supuesta grandeza delante de los ojos de los hombres. Amén. Que la gente, para la gente, hermano, en general, hay unas cosas que tienen mucho valor y otras que no. Y notablemente se puede ver que las cosas que tienen más valor para los seres humanos, realmente para Dios carece de ese valor. Amén. A la gente le interesa, por ejemplo, más el dinero que las cosas que verdaderamente se deben de tener y que a veces no cuestan dinero. A la gente le gusta más o prefiere o se fija más en la belleza física que en la belleza interior de las personas. Amén. Si tiene ojos de tal color, o si tiene cabello así o asá, si es rubia, si es moreno, si es blanco, no sé. Eso es lo que les interesa a la gente. No le importa cómo esté el alma. Amén. Y hay gente que se engrandece por ciertas cosas materiales que para Dios no lo son, hermanos, no son grandeza. Amén. Y eso se convierte en un problema para Dios. Suena como raro, ¿verdad? Para Dios nada es problema. Pero eso se convierte en un problema para Dios porque cuando Dios quiere bendecir o bendice a su pueblo, sea la iglesia, sea una denominación, sea un grupo de personas, sea una persona o una familia, lo que sea, Dios los bendice y no es sino eso para que la persona se dañe, para que la persona ya se crea mejor que otros o la iglesia se queda mejor que otros. En el caso de Jacob, aquí Jacob representa a Israel, es Israel, el pueblo de Dios, que Dios lo sacó del mundo, de Egipto, y les dijo que era su especial tesoro. Amén, así dice la Escritura: vosotros seréis mi especial tesoro. Pero Dios los salvó, los sacó de Egipto y los engrandeció, los bendijo poderosamente, para que ellos fueran luz a las naciones, para que ellos fueran portadores de la palabra de Dios a las naciones y le llevaran el conocimiento de Dios a las naciones. Pero ¿qué hizo Israel? Israel se dañó y se creyeron los únicos y los mejores, y que las demás naciones eran, como decían ellos mismos, los incircuncisos, la gente que no merecía nada de Dios. ¿Ve? Hicieron lo que no era agradable delante de Dios con su supuesta grandeza, ¿verdad? Entonces Dios nos bendice. Él quiere bendecirnos. Uno no necesita tanto decirle a Dios: bendíceme, bendíceme, que lo hacemos normalmente es por cosas materiales. Uno ayuna porque alguien está enfermo, o porque quiere que Dios le dé un empleo, quiere que Dios le dé una novia, quiere que Dios le ayude a terminar la carrera, la universidad, el colegio,
ayunamos y oramos por cosas materiales, pero ¿quién saca un ayuno para que Dios le dé santidad? Son muy pocos. ¿Ve? La inversión de los valores. Pero Dios quiere bendecirnos. No necesitamos ni pedírselo. Dice en la tercera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el verso 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Mire, Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira que ahí están las tres dimensiones, están las tres áreas de bendición: lo material en todas las cosas, lo físico, que tengas salud, y lo espiritual, así como prospera tu alma. Pero mire que dice: yo deseo que seas prosperado. Todavía no lo es el deseo de Dios. Y que tengas salud. En cambio, cuando habla de lo espiritual, se supone que ya está en prosperidad, así como prospera tu alma. Por eso es que la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando uno se preocupa por lo espiritual, por buscar a Dios, por crecer en la gracia del Señor, por avanzar, lo otro viene es por añadidura, porque ya Dios desea eso. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud. Pero mire usted que el pueblo se mantiene con achaques. El pueblo se mantiene, la gente a toda hora es preocupada por las cosas de lo material. Y por eso les impide buscar de lleno a Dios y prosperar espiritualmente, para que así lo otro no tenga usted necesidad de ponerse a buscarlo. Amén. Entonces es el problema, hermano. Dios quiere bendecir, pero bendice a alguien y se engrandece. Amén. Cuando Dios nos visita, hermano, Dios nos bendiga y bendiga su obra, entonces no nos engrandezcamos. Miremoslo como lo que es, la misericordia de Dios para nuestras vidas. Gocémonos en esa parte, que Dios nos haya bendecido, contentos, hermanos, pero dándole siempre a Dios la gloria. Dios nos necesita humildes, sencillos, para poder bendecirnos. Amén. Que usted y yo permanezcamos iguales, con el mismo anhelo hacia Dios, hacia las cosas de Dios, así estemos en bendición o no. Ya en las cosas materiales, que usted esté igual. ¿Tiene con qué comprarse esto o aquello? Bien, está bien con Dios. No tiene para eso, está bien con Dios. Amén. Como cuando uno empezó el evangelio. Recuerde que al principio uno iba al culto y buscaba a Dios, y oraba y vigilaba, ayunaba, lo que fuera, vamos a buscar a Dios. Así estuviera en aprietos económicos, así tuviera momentos difíciles, pero ahí estaba buscando a Dios, ¿verdad? Entonces ese es el asunto, hermano. Dios quiere bendecir, pero no se hinche, no se subleve, no se engrandezca, no mire después a su hermano por encima del hombro, ahí como, vea, Dios a mí me bendice, aquel no. Porque confundimos o invertimos los valores y creemos que la bendición material es superior a la espiritual. Amén. El apóstol Pablo llegó a la isla de Malta. Dice la Biblia que cogiendo una rama, unos sarmientos, una víbora se le colgó de la mano, lo mordió y se le colgó ahí de la mano. Y dice que los nativos de la isla, Hechos 28:6 dice: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía,
cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Pablo no se hinchó. Si lo miramos, vamos a hablarlo en la parte espiritualmente hablando. Pablo tenía bendición de Dios. Era un hombre de Dios. Dios lo usaba tremendamente, pero no se hinchaba. Él seguía igual desde el principio, llevando el mensaje de la palabra, buscando las almas. Quería avanzar siempre en el reino de los cielos, en la justicia del reino de Dios. Quería progresar, crecer, avanzar. Y cuando le venían situaciones por las cuales muchos o en general la gente se hincha, se engrandece, este hombre no lo hacía. Amén. Hay frases en las epístolas paulinas que dice: yo soy uno de los pecadores, el primero de los pecadores, yo soy el más malo. Él siempre se ubicaba, hermano, en su lugar. Él no creía que porque la misericordia de Dios lo cobijaba, ya él iba a ser mejor que los demás. No, él le daba la gloria a Dios. Amén. Porque si uno se hincha, mire, dice que estaban esperando que se hinchara o cayese muerto. El que se hincha, el que se enorgullece, el que se engrandece, por lo regular se muere. Se muere, hermano, espiritualmente, pero se muere. Y si muere físicamente en esa condición, también se pierde. Amén. Porque Dios abomina la hinchazón, o sea, el orgullo, el engrandecimiento. A Dios no le agrada eso. Amén, hermano. Dios mira al hombre, Dios mira a la mujer siempre que lo vea sencillo, humilde. Amén, hermano. Vamos a mirar algunos personajes de la Escritura para que nos demos cuenta de esto. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, del verso 3 en adelante, dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Oiga, era de 16 años, un joven. Era un jovencito, hermano. 16 años yo creo que todavía es un adolescente, hermano. Cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. 52. Mucho tiempo. Amén, hermano. Aleluya. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. Oiga, persistió, insistió, perseveró en la búsqueda de Dios. Qué bueno. Amén. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Sí ven? Que si el alma crece, que si uno busca a Dios, que si uno se mete con el Señor, es fiel, vive en santidad, se mantiene humilde, sencillo, Dios lo prospera, hermano. Es que Dios prometió eso, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. En esos días que buscó a Dios, Dios lo prosperó, dice. Amén. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama, hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mire, fue ayudado, claro, Dios ayuda, Dios fortalece, Dios engrandece, con verdadera grandeza de Dios. Amén. Las naciones lo honraban, los reyes, mire que dice que le llevaban presentes, porque buscaba a Dios, hermano. La razón, buscaba a Dios. Bendito su nombre para siempre. Su fama se extendió muy lejos.
Fue ayudado, dice, maravillosamente. Dios, hermano, es precioso. La ayuda de Dios, y como dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabes que nosotros nos ponemos a mirar las cosas por el otro lado, hermano? Invertimos los valores. Y primero buscamos la bendición material y por eso sudamos y trabajamos duro y nos esforzamos por cosas materiales. Pero mire que aquí dice que fue ayudado de Dios y lo prosperó y lo hizo altamente poderoso. Amén. Mientras buscó a Dios. Pero vea lo que dice el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, cuando era fuerte, era realmente fuerte, era poderoso, era famoso, era bendecido por Dios. Dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Ve? ¿Se da cuenta que uno no puede enaltecerse y engrandecerse uno mismo? El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. No somos nosotros los que nos exaltamos o nos hacemos poderosos o nos engrandecemos, no, Dios. Y cuando Dios lo haga, uno tiene que mantenerse sencillo, hermano, reconociendo que todo viene de parte de Dios, que fue Dios el que nos ayudó, el que nos dio, el que nos bendijo, el que nos dio entendimiento, todo es Dios, hermano. Que nosotros simplemente somos receptores de la bendición de Dios. Nada es por nosotros mismos. No nos podemos equivocar creyendo, es que yo estudié, o yo soy muy inteligente, es que yo hice, es que yo, perdóname, que este pechito, que... No, hermano, eso en ningún momento, hermano. Es Dios. ¿Ve? Cuando ya fue fuerte, cuando ya Dios lo engrandeció, ¿qué dice? Se enalteció su corazón para su ruina. La bendición de Dios es para la prosperidad, la búsqueda de Dios es para la prosperidad, pero el enaltecerse es para la ruina, hermano. Y no le podemos echar la culpa a Dios ni a nadie. Es que hermano, que es que yo vea y vino aquí aquel o esto o aquel y por eso, no señor, no, es cuando se enaltece el corazón. Amén. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire bien, cuando uno se enaltece a sí mismo, cuando cree que porque Dios le ha bendecido y le ha permitido muchas cosas y le ha obrado en su vida y ha crecido, ya puede hacer lo que le da la gana, y no es así. Ya puede controlar su vida a sí mismo, y no es así, hermano, no es así. Hay que seguir dependiendo de Dios, hay que seguir consultando a Dios, hay que seguir humillándose a Dios, hay que seguir reconociendo la grandeza de Dios, que Él es grande y nosotros pequeños, que Él es fuerte y nosotros débiles. Amén, hermano. Así no va a poder el enemigo ni nuestra propia naturaleza pecaminosa engañarnos, no va a poder, hermano. Amén. Usías se engrandeció, creyó, llegó un momento en que creyó que era él, que él podía ofrecer el saumerio, creyó que era él. Es que soy yo el rey, yo soy el poderoso. Y si usted lee más ahí en ese capítulo de Crónicas, usted se va a dar cuenta que él hizo obras de ingeniería y armas extraordinarias para las batallas y llevó aguas por canales, por diques, hizo cosas tremendas. Porque Dios lo ayudó maravillosamente y se le olvidó que fue Dios. Amén, hermano. Aleluya. Entonces ya no, es que él pensó y entonces así le pasa a mucha gente que está en ciertos cargos o puestos de privilegio que Dios los ha colocado ahí.
obreros, por ejemplo, ministros de, qué sé yo, presbíteros o supervisores, lo que sea, que se creen que ellos ya son los que van a trasladar, que yo soy el que envío, yo soy el que abro la obra allí, mi experiencia, es que yo ya sé cómo es, yo ya tengo experiencia, llevo tantos años en este ministerio, y entonces voy a hacer así, y voy a hacer de esta manera, y mueve aquí, y mueve allá. Ya no se fundamentan en la palabra, ya no se lee y se medita como al principio, ya no se estudia para predicar, porque ya sabe, ya tiene experiencia y predica lo que le viene a la cabeza. Ya no le pide el mensaje a Dios. Amén, hermano. Ya se estudia, es con la mira de predicarle a otro, pero no para alimentarse espiritualmente a sí mismo, que es distinto. Es muy distinto yo estudiar la palabra para dar un mensaje, a yo estudiarla para yo comer mi comida, mi alimento espiritual, para yo crecer. Amén. ¿Qué pasa con esa gente? Se engrandecieron, creen que esos son, ya no depende de Dios, ya no se depende de Dios, ya se depende de la experiencia, de la capacidad que cree tener. Eso le pasó a Usías. Entró en el santuario y quiso ofrecer el sahumerio, cosa que no le correspondía a él, pero como era el rey y había hecho tantas cosas grandes y poderosas, pensó que era así. Amén, hermano. Jeremías capítulo 9 verso 12 dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase, dijo Jehová. Porque dejaron mi ley. ¿Sí ve? Dejaron mi ley. No, yo sigo estudiando la Biblia y yo predico de la Biblia. Pero ¿con qué motivación? ¿Con qué orientación? Amén. Un gran predicador dijo que se podía perder a Dios en su mensaje. Se puede hacer simplemente académicamente, así como por rutina, por mecánicamente, por ritual. Amén. Así se puede leer la Biblia, hermano. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Leerla como un libro más que hay que aprenderlo y saber lo que dice para decírselo a otros. No, la Biblia no es un libro cualquiera y hay que leerlo es para alimentarnos, para comer la palabra. Amén. Dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. ¿Sí ve? Lo que ellos creían en su corazón, en su pensar. No, es que yo pienso que es mejor así. Vamos a predicar de esto, porque es que aquella familia, aquella persona, mire esto, y vamos y así no es. Usted tiene que orar a Dios, yo tengo que orar a Dios, que Dios me dé la palabra para que Dios, Él sabrá qué va a hacer con ella. Amén, hermano. A su nombre, gloria, hermano. En pos de los Baales, según enseñaron sus padres. ¿Ve? Dice que dejaron la palabra, se dejaron llevar, en este caso pudiéramos decir, de la forma como otros hicieron. Vamos a imitar el proceder de los hombres. Mis padres, sus padres, dice, no el proceder de Cristo, que es el ejemplo, puesto los ojos en Jesús. Es como Él hizo, es como Él decía, y es como Él dejó escrito en su palabra. Amén. Ahora es por lo que dicta su imaginación, su supuesta experiencia, su posición. Amén. Ahí es donde uno dice, hermano, que es un hombre de Dios porque tiene un cargo, porque tiene un puesto de autoridad o de privilegio, y no lo contrario, que debiera de ser
tener un cargo, tener un privilegio, un puesto de autoridad, porque es un hombre de Dios. Es una diferencia grande ahí. Hoy muchos que están en autoridad son hombres de Dios porque tienen un cargo. Y es lo contrario, tienen ese cargo por haber sido un hombre de Dios. Amén. ¿Se entiende? Jeremías capítulo 8, verso 8 dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Mire bien, los escribas en ese tiempo eran los que escribían la ley, la palabra, los que transcribían, eran los intelectuales de la época, los que estaban en autoridad. Y dice que la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Mire la inversión ahí, como decíamos, de los valores. La gente cree que es ellos y cogen la palabra de Dios y la tuercen, la desvían, la convierten en mentira, según la palabra aquí. Han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Ve? Aborrecieron la palabra de Jehová. Supuestamente era la palabra que ellos estaban enseñando, predicando, en fin. Pero no, aborrecieron la palabra y eran las ideas de ellos. Amén. A su nombre gloria. ¿Por qué? Porque se engrandecieron. Se engrandecieron, se hincharon, se engordaron. Amén. Creer que es suyo lo que es de Dios. La revelación de Dios, la palabra de Dios, que hay que conseguirlo pidiéndoselo a Dios. No dependiendo de nuestra experiencia o de nuestras capacidades, supuestas capacidades. Amén, hermano. Se engordaron. Mire Deuteronomios 32:15. Pero se engordó Jesurún y tiró coces. Te engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Ve? Se engrandeció, se engordó. Amén, hermano. Y ahí se abandona al Dios que fue quien lo hizo, quien lo formó, o quien le dio ese crecimiento, o ese privilegio, ese ministerio. Amén. Puede decir alguno, eso es para los que han recibido un ministerio, nosotros somos simples creyentes de base. No, la iglesia recibe un ministerio para ministrar al mundo y también se engrandece y cree que le puede dar a las almas algo de su experiencia o suyo propio. No, a las almas hay que darles la palabra también, hermano, la palabra de Dios. Amén. Ahora mire que dice que tiró coces. Eso fue lo que hizo cuando se engordó, cuando se engrandeció, porque abandonó a Dios. O sea, menospreció a Cristo y tiró coces. ¿Qué es eso? Agredir a otros. Se impuso sobre los demás. Abusó de la autoridad. Amén. Se creyó grande. Cuando una persona cree mejor que otro, ya quiere como tirarle cosas, o sea, criticar o censurar o querer ejercer cierta autoridad sobre esa persona. Se cree grande. Fue Dios quien lo prosperó. Amén, hermano. Fue Dios, pero su corazón se enalteció. Se creyó mejor que los demás. No podemos creernos mejor que nadie, hermano. No podemos creer que somos nosotros, es Dios. No se olvide de eso, no nos olvidemos de eso.
Nadie se puede olvidar de eso porque se engordó Jerusalén. Dios había levantado, Dios había engrandecido a Jerusalén, la había prosperado. Los judíos llegaron a ser una nación poderosísima. David llevó a la nación a la unificación. Todas las naciones alrededor lo respetaban, pero se engrandeció. Por eso tuvo que venir el juicio de Dios. Mire que la Biblia, cuando el profeta Jeremías escribe, dice que nadie, ninguna de las naciones nunca pensaron que por las puertas de Jerusalén entraría el enemigo, porque veían qué clase de gente eran los judíos. Sabían que Dios estaba con ellos, que Dios era poderoso respaldándolos a ellos y los había bendecido mucho. Yo no, contra esa gente no se puede. Pero como se hincharon, se engrandecieron, entraron los enemigos por las puertas de Jerusalén. Amén, hermano. Nadie en la obra del Señor puede creerse más grande que los demás, o que es el grande, que ese es el que sabe cómo administrar, el que sabe cómo dirigir, el que sabe cómo es. Y a veces, hermanos, se cree que se la saben todas. Desplazan literalmente al Señor. Amén. Se les olvida que es Dios el que da la sabiduría a los sabios y el entendimiento a los entendidos. Dice literalmente el libro de los Proverbios. Él da la sabiduría a los sabios. Los sabios no son sabios por sí mismos. Nadie es fuerte por su propia fuerza, dijo Ana allá en primer libro de Samuel capítulo 2. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Amén, hermano. Estamos aquí por la misericordia de Dios y tenemos que seguir dependiendo de nuestro Dios, acudiendo a Él, pidiéndole a Él. Jeremías 18:15 dice: porque mi pueblo se me ha olvidado, incensando a la vanidad, les hacen tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no hollado. Los hacen tropezar. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice la palabra: tengo en abominación la grandeza de Jacob. Cuando el pueblo de Dios se engrandece, hermano, a Dios se desagrada. Jeremías 16:16 dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. ¿Sí ven? Dios manda a que nos paremos en los caminos. ¿En cuáles caminos? En los caminos del Señor. Aquí, ¿cómo vamos? Que nos preguntemos a nosotros mismos: ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo es nuestra vida, hermano, de relación con Dios? Paraos en los caminos, deténgase un momentico, piense, medite, reflexione. Mire bien cuál es la senda antigua, inclusive si es necesario, pregunte, indague. Ojalá en la presencia de Dios, hermano, pregunte cuál sea el buen camino y andad por él. Y andad por él. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque ya dijimos, la prosperidad, la bendición, el descanso del alma está en buscar a Dios, hermano. No las cosas de este mundo, no la mentira del mundo, hermano, no la sabiduría de este mundo, no. A Dios. Cuando se busca a Dios, cuando se busca el buen camino, hay descanso para el alma, hay tranquilidad, hay bendición. Cuando le entregamos la vida a Cristo, nos despojamos de nuestras ideas, de nuestros conceptos, y dejamos en las manos del Señor nuestra vida, hay descanso para nuestras almas,
Hay bendición y vida eterna, hermano. Hay que volver al principio, hay que volver a la humildad, hay que volver a consultar con temor a Dios, dispuestos a hacer lo que Él diga, así no nos guste, así parezca como que nos incomoda, como que nos está sacando de nuestro confort, pero hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado, hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Y cuando haya que tomar alguna decisión en la obra del Señor o en nuestras vidas, porque aquí dice, no andaremos. O sea, a nosotros no nos importa con lo que usted está diciendo. Eso es como decirle a Dios, a nosotros no nos importa que senda antigua ni que nada. Nosotros no vamos a andar, vamos a seguir así. Soberbia, man. Porque por la grandeza. Cuando una persona está engrandecida, no oye a Dios. Antepone sus criterios y sus conceptos, sus ideas. No, es que a mí me parece que es así. Andaremos como a nosotros nos parece. Amén, hermano. Se olvidaron del buen camino, de la senda antigua. Se olvidaron de la forma del principio, de esa sencillez, de esa inquietud que uno llegaba como niños. Por eso el Señor Jesucristo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. ¿Ve? Como al principio, esa sencillez, esa inquietud de niñez, esa humildad, que se dependía de Dios, que se esperaba que Dios hablara, que Dios dijera algo. Amén. A nivel personal y a nivel de grupo, de iglesia, de iglesia local, se olvidaron muchos. Ya Dios les ha permitido construir unos templos gigantescos y cosas muy buenas, y como Usías, que le permitió obras de ingeniería, pero entonces se les olvidó cómo empezaron en el localcito ese alquilado, pequeño, humilde. Se les olvidó a muchos. Se engrandecieron como el rey Nabucodonosor. Mire que cuando Dios prospera, hay esa tendencia en la naturaleza humana, y uno tiene que aprender a controlar eso, a someterlo a los pies de Cristo. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Dios lo engrandeció, lo usó para castigar a su propio pueblo, para castigar a los hijos de Israel. Pero él se le robó la gloria a Dios porque se engrandeció. Y mire lo que dice en Daniel 4:30, dice: habló el rey y dijo, mire, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? ¿Sí ve? ¿Sí ve que la gente, muchos a los que Dios bendice y engrandece, ellos se autoengrandecen? Se olvidan de que fue Dios. Se cree que fueron ellos mismos. No es, y mire la forma que lo dice que yo edifiqué, que yo. Hay muchos pastores y mucha gente que está en eminencia, que está en un cargo que Dios lo ha bendecido y le ha dado, y ya dice: mi iglesia. La iglesia no es de un hermano, es de Cristo. ¿Ve? Es que yo levanté esta obra y yo levanté aquí y allá y yo hice, y ya se creen que por eso tienen derechos. Que yo edifiqué para casa del reino, dice, con la fuerza de mi poder. Yo edifiqué, yo hice esto, yo levanté, yo salvé. Y puede que nos lo digan con palabras, pero sí con hechos, en la forma en que actúan, en la forma en que proceden. Están diciendo: con mi fuerza y con mi poder, para la gloria de mi grandeza. De ahí que muchas personas, y especialmente aquellos que están en posición alta, vaya usted, hermano, y que Dios los haya usado y hayan levantado algunas iglesias y hayan hecho algo para la gloria de Dios, para la obra del Señor, que los vayan a trasladar para otro lugar y verá que no se dejan. No se dejan. No,
No, es que, mire, yo sudé aquí, yo entregué toda mi vida aquí, me desgasté aquí, vea, y tal, y por aquí una cosa y la otra. No se dejan. Yo he trabajado mucho. Yo levanté esto, yo levanté aquello, no. Se le olvida que no fueron ellos, que no somos nosotros, hermano. Es Dios. Es Dios el que salva. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que salva las almas, hermano. Es como mucho, hermano, no, hermano, es que yo no sé qué decir, es que yo no evangelizo, yo no le hablo a nadie porque yo no sé nada, yo soy muy bruto. Y hasta se dicen así. Y se las tiran de humildes que porque dicen que yo soy muy bruto y que reconocen pues que su condición. No necesita saber nada. Usted necesita disponerse a hablarle a la gente lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios dice en su palabra. Léala y lo que Dios dice, eso diga que Dios es el que salva. Dios es el que convence, man. Dios es el que trae. Amén, hermano. Ninguno trae almas aquí a la iglesia, ninguno salva a nadie, ninguno sana a nadie, man. No, es Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito su nombre para siempre. Amén. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí ve? Si el Señor no edifica, hermano, si el Señor no da crecimiento, si el Señor no es el que pone su espíritu y toca, redarguye, convence a la persona, usted y yo le podemos hablar toda la vida la palabra y dele y háblele todos los días y no pasa nada. No pasa nada, hermano. En cambio, si Dios toca con una palabra que usted le diga a alguien, Dios lo salva. Amén. Dios lo salva. Dios lo convence, hermano. Dios le abre el entendimiento, porque es que esto no es por sabiduría ni por cosas humanas, esto es porque Dios revela. Nadie viene a mí, dijo el Señor Jesucristo, si no le es dado del Padre. Es el Padre, es Dios el que toca, hermano. No hay razón, no hay motivo para que usted y yo nos engrandezcamos y digamos, es que yo soy, yo. No hay razón, hermano, es Dios. Es cuando pasa el tiempo y que estamos haciendo las cosas para el Señor y Dios nos bendice y Dios obra y trabaja aquí y allá y va corriendo el tiempo y pasando el tiempo. Ahí es cuando hay el peligro y a muchos se les olvida y ya cree que es Él, que somos nosotros. Amén. Es Dios el que lleva su obra adelante. Amén. Es Dios el que tiene que seguir guiando, el que tiene que seguir orientando. Es Dios, no es nuestra experiencia, hermano. No, porque ya lleva, es que, hermano, yo llevo 20 años en el Evangelio y yo me he dado cuenta que esto debe ser así, 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 y vivimos según esos conceptos. Amén. Según esa pericia, esa capacidad que pensamos tener. Amén, hermano. Hay una frasecita que la gente, muchos dicen, hemos estado orando y a veces no han orado nada, pero ya es una frase que se acuñó, ya pertenece a la jerga, al vocabulario de mucho cristiano y de mucho ministro y mucho pastor. Hemos estado orando para que Dios tal cosa, y mentira que no se ha orado. Se usa simplemente para acuñar. Hay que dejar que verdaderamente sea Dios quien guíe, quien oriente, quien Dios dirija, hermano. Sea Él el que dirige. Entonces hay que orar de verdad y pedirle, Señor, haga esto, haga aquello. Amén, agonizar si es necesario. Hay que decirle de corazón que haga como a Él le parezca, como Él sabe que es. No nos dejemos engañar de que porque hay algunos años en el Evangelio, no, yo sé cómo se hace, yo sé que es así, así, así. No nos dejemos engañar de eso. Mire, en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, verso 12, hay un pasaje, mire, me parece maravilloso. Dice,
Joab iban a ir a la guerra, Joab y su hermano, y le dice el uno al otro, mire, esfuérzate y esforcémonos. Claro, uno tiene que tener la disposición de querer servir a Dios y esforzarse, hacer al máximo, al 100% de su capacidad, de lo que Dios mismo le ha dado. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. ¿Sí ve? Por la obra de Dios. Hay que seguir esforzándose. Hay que seguir luchando, hermano. Pero dice, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Ellos no estaban dispuestos a tomar decisiones y eran guerreros, eran hombres de guerra, eran de los mejores hombres de David. Pero ellos no querían tomar decisiones por sus propias fuerzas o por su experiencia, sino que ellos simplemente esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová, haga Dios lo que bien le pareciere. Estaban dispuestos a que Dios hiciera esto o aquello y ellos decir amén. Nosotros ya hicimos lo que nos tocaba, lo que Dios nos mandó, lo que Dios nos dirigió a hacer, y ya Él verá cuál es el resultado. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí ven? Aquí vemos, hermano, sobre esta roca. ¿Cuál roca? La expresión que Pedro acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso el Señor iba a edificar mi iglesia, dice, mi iglesia. Hermano, con una iglesia edificada por Cristo, las puertas del infierno no prevalecen. Por una obra guiada, dirigida y llevada por Cristo, las puertas del infierno no prevalecen. Pero si somos nosotros, vamos a perecer nosotros. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Cuando ha sido guiada, orientada, dirigida por Dios, hay victoria, se crece, se avanza. Pero hay que darle la gloria a Él, a nuestro Dios, depender de Él. Amén. Prestar atención especial a su palabra, porque Él guía a través de la palabra. Dios nos manda a pensar bien sobre nuestros caminos. Mire Ageo capítulo 1, verso 5, dice la palabra: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Nosotros no tenemos que ir por nuestros caminos, hermano. Hay que ir por la senda antigua. Hay que meditar bien, hay que pensar bien cómo se vive para Dios, hermano. Si ya no vivimos el evangelio por rutina, por inercia. Vamos al culto, vamos a la casa, vamos al trabajo, venimos al culto, estamos en el culto, cantamos. Hay que cantar, ¿cierto? En el culto hay que cantar. Ah, sí, vamos a cantar. En el culto hay que, sí, vamos a adorar. Ya una rutina, un ritual. Ah, sí, nos sentamos, oímos la palabra, se acabó la palabra, gloria a Dios, Dios les bendiga, hasta mañana, para la casa. Rutina, hermano, ritualismo. Amén. Hay que pensar bien sobre nuestros caminos. El evangelio no es rutina, no es ritual, no, es vida de relación con Dios. Él es nuestro Padre, hermano. Él es el Padre, Él es el jefe de hogar, de la casa. Hay que oírlo, hay que consultarlo, hay que meditar. El verso 7, ahí mismo en Ageo 1 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 2 veces en un solo capítulo nos manda a meditar, a reflexionar, a pensar bien qué está haciendo, cómo vive, para quién vive.
para sus placeres, para su comodidad, para su bienestar, o vive para Cristo. Amén, hermano. Es una forma de engrandecerse, hacer a un lado al Señor. Y no es que yo sé, hermano, claro, yo sé cómo se vive, yo sé, así es, yo sé. Nosotros no sabemos nada, hermano. Nosotros no sabemos nada, hermano. Uno no sabe qué hay ahí adelante, dentro de una hora, dentro de un día, uno no sabe. El que sabe es Dios. Amén, hermano. La gente no sabe nada, hermano. No sabemos nada. Su nombre es gloria. Hay que buscar a Dios, hay que consultar a Dios, hermano. No le puede engreír, no le puede crecer. Jeremías dice: no me engreí a causa de tu profecía. Amén, hermano. Él consultaba a Dios, él averiguaba en Dios. ¿Cómo hago, Señor? ¿Qué decido aquí? Tengo esta doble situación y necesito decidir cuál. ¿Tomo a mano derecha o a mano izquierda, Señor? ¿Qué hago? Amén, hermano. Ignorar a Dios, hacer por nuestra propia mente y nuestro propio corazón, es engrandecerse. Abomino la grandeza de Jacob, dijo el Señor. Amén. Lamentablemente la iglesia de hoy, hablando en forma universal, global, la iglesia de hoy se ha engrandecido. Ya tenemos templos y tenemos congregaciones. Aquí en Colombia hay más de 1000 congregaciones y ya se ha crecido, ya hay riqueza, ya hay plata, ya hay gente con sus buenos carros, con propiedades, con cosas, iglesias súper grandes, con una instrumentaria tremenda. Ya se ha engrandecido, Dios la ha engrandecido, pero no le quite el lugar a Dios, hermano. En la iglesia no le puede, los obreros, los siervos del Señor, los que están allá en autoridad, ninguno, ni el pueblo, no le podemos quitar el lugar a Dios. Hay que dejar que Él siga decidiendo. Hay que dejar que Él siga colocando al que tiene que colocar donde lo tenga que colocar, no nosotros. Amén, hermano. No nos compete a nosotros, como Usías. Él creyó que él podía decidir. Él se entró allá al santuario y cogió el sahumerio y quiso ofrecer el sahumerio a él, porque él creyó que ya podía. No podía, hermano. No a ti, oh rey Usías, le dijeron los sacerdotes. No a ti, oh rey Usías, sino a los sacerdotes, ministros de Jehová, que él ha escogido. Y salió leproso, hermano, porque se rebeló. Él dijo: ¿cómo que no? Yo sí puedo, y qué tal, y por aquí. Y salió leproso, hermano. No se engrandezca. No tome el lugar de Dios, ni siquiera en sus decisiones, en sus cosas, en sus asuntos. No, es que soy yo, hermano, y en mi vida, y yo soy el que va a llevar del arrume y el del bulto y no sé qué, entonces yo tengo que tomar una decisión. Pero entonces tómela en la presencia de Dios, deje que Dios le muestre. Amén. Mantengámonos humildes, sencillos, digámosle: Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me digas esto y aquello, lo otro. Amén. Aleluya. Abomino la grandeza de Jacob, dijo. El Señor Dios juró por su alma. El Señor Dios de los ejércitos ha dicho: tengo en abominación la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios, la ciudad y su plenitud entregaré al enemigo. Yo he visto eso, hermano. Yo he visto cómo el diablo ha dividido y ha derrumbado congregaciones con sus ministros y con gente, porque han tomado decisiones ellos. Le han quitado el lugar a Dios. Yo he visto creyentes, gente que no tiene esos cargos, pero que han tomado el lugar de Dios en sus decisiones y han sido presa del enemigo. Se los ha llevado por no depender de Dios. Digámosle al Señor que Él nos ayude. Que nosotros queremos que Él decida nuestras vidas, que Él tome la decisión para cualquier cosa en nuestras vidas.